¿Cuántos lo hicieron? ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos están contentos por la palabra de Dios? Amén. Porque este día es un día glorioso. Para mí los días son perfectos. Le voy a decir por qué. Porque cuando uno se levanta, ya debe de ver la perfección en el día. Cuando tú te levantes, ve la perfección, ve lo perfecto que es. Vamos ahí, por favor. La bendición nunca dejó de estar. ¿Cuándo es que pensamos que la bendición se va? ¿Cuándo es cuando nosotros creemos que no somos bendecidos? ¿En qué tiempo pasa ese momento en nuestra vida? Vaya ahí conmigo a Éxodo 1, del 1 al 22. Vi 11, es del 1 al 1. Éxodo 1, del 1 al 22. ¿Cuántos están contentos? Amén. Porque Dios ha sido bueno. Y Dios siempre va a ser bueno con nosotros. Amén. Pero necesitamos aprender a darle al Señor. Amén. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Diga, toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron, se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Hasta ahí. Tome su asiento. Una de las cosas más fuertes que vemos aquí es que era un pueblo que había Dios levantado en medio del desierto, pero como hubo escasez, fueron llevados a Egipto. Amén. A través de José. Vemos la historia de José que todo el mundo conocemos. Entonces está José trayendo a toda su familia. Pero pasó el tiempo, murieron José, murieron los hermanos, murió el patriarca Jacob, y toda esta generación cambió. Porque cuando una generación pasa, diga, cuando una generación pasa, una nueva entra. Y ahí es donde a veces tenemos el problema. Ahorita está pasando una generación en nuestra vida, pero viene otra, como estos niños que están aquí adelante. Niños que no saben levantar manos cuando está la presencia de Dios. Niños que no saben leer la palabra porque no se las enseñamos en nuestras casas. Porque esta generación que estaba aquí ahora con Faraón en Egipto se había olvidado de todo lo que había acontecido en el tiempo de José. Cuando pasan las generaciones, nosotros como personas adultas necesitamos sellar nuestra generación. Que nuestros niños aprendan a orar, que nuestros niños aprendan a glorificar, que nuestros niños aprendan, así como aprenden la A, la B, la C, así nuestra generación también aprenda el camino de nuestro Dios. Pero usted dice, con tanta influencia que tenemos afuera, pero aquí hay una palabra. Si tú sirves a Dios, tus hijos deben de servir a Dios. Alábale que Él vive. Si tú amas a Dios, tus hijos tienen que amar a Dios. ¿Por qué? Porque tus hijos te ven adorando, tus hijos te ven alabando, tus hijos te ven orando, tus hijos te ven diezmando, tus hijos ven la obra que tú ejercitas en la casa de Jehová. Entonces, Deuteronomio 6 nos dice que instruyamos nuestra casa, que la palabra esté en los dinteles de nuestra casa, en la entrada, en la salida, en el camino, en todos lados la palabra de Dios esté, porque esa generación tiene que comprender y tiene que entender cómo Dios opera. Aquí lamentablemente esa generación, se olvidó. ¿Se olvidó de qué? Del Dios de Israel, del Dios que lo sostenía. Se olvidó. Si usted sale a la calle, el 69% de los hijos cristianos no están congregados en la iglesia. Y eso es tremendo. ¿Por qué? No es culpa de ellos. Es culpa mía. Es culpa de los padres. No se queden callados, gloria al Señor, aleluya. Cuando está esto fuerte, a veces no nos gusta, pero somos nosotros los responsables de no activar el amor que hay en ellos para nuestro Dios.
Necesitamos llevar a nuestros hijos, a nuestra generación, a que entiendan, dígale, lo que poseen. Porque si Dios te lo dio a ti, entonces a tus hijos también Dios se los va a dar. Quiere decir que la bendición nunca va a dejar de estar sobre la herencia. Nunca. Aquí dice entonces que toda aquella generación pasó. Pero dice aquí, mire, pasó la generación, pero nunca se detuvo la bendición. Nunca se detuvo. Mire la promesa de Dios sobre el pueblo de Dios. O sea, nosotros, la bendición nunca se detuvo. Porque dice, y los hijos de Israel, o sea, la nueva generación, ¿qué hizo? Volvieron otra vez a fructiferar, a multiplicarse, aumentaron y fueron fortalecidos. ¿En qué? En extremo. Esta palabra me impactó. En extremo. O sea que cada generación se duplica el amor, se duplica la benignidad o la maldad. En cada generación. ¿Y de quién depende esa generación? Diga, de nosotros. De nosotros. Déjeme expresarle algo. Yo no estoy de acuerdo. Es mi percepción. Usted puede hacer con esto lo que usted le decida. Pero es mi percepción. Es mi percepción. Cuando yo veo criaturas de 2 años a 13 años ya manejando un celular, yo me impacto. A lo mejor yo soy de la vieja escuela, pero yo me impacto. ¿Sabe por qué? Porque abrimos cada generación. Dios expande el conocimiento. Los niños en esta generación está tan expandido el conocimiento que hay cosas que usted y yo nos tardamos horas en descubrir. Ellos en un segundo lo descubren. En un segundo. Entonces, ¿quiénes somos los responsables de redireccionar? Oye la palabra, redireccionar lo que nuestra generación necesita ahora. Nuestra generación no necesita un celular. Nuestra generación necesita aprender a orar. Nuestra generación necesita aprender a clamar. Nuestra generación necesita aprender de dónde viene la provisión de Jehová. Nuestra generación necesita entender por qué la iglesia, por qué el amor, por qué la pasión. Porque aquí dice que esa generación estaba teniendo la misma bendición. Es más, en extremo. Estamos viviendo en una generación que está siendo bendecida en extremo. Pero por la bendición en extremo, con falta de Dios, se está perdiendo. Nuestros hijos, el 89%, está en la casa ahorita viendo televisión. Aleluya. Yo agradezco, eres la mamá de ellos. Te agradezco que los hayas traído. Porque esa es la generación que Dios quiere usar. ¿Y sabe dónde la va a usar? En la casa del Señor. Va a usar el oído, el ojo, los potenciales. Porque a ellos se le fue dado, ¿qué cosa? La bendición triplicada. Aquí es donde está la bendición triplicada. Mire, es el segundo libro. Es el primer versículo, pero es el segundo y es el número 7. Éxodo 7. Está hablando de algo glorioso. Porque dice aquí, y los hijos de Israel, o sea, los hijos tuyos se van a multiplicar. Van a ser fructíferos. Dígalo, mis hijos van a ser fructíferos. Mis hijos van a ser multiplicadores. Mis hijos van a aumentar y se van a fortalecer en esta generación que están pasando. ¿Cuánto problema hay? ¿Cuál es la problemática de hoy en día en esta ciudad, en esta generación? Que el 99% de atracos no son de gente oiga esto, no, la mayoría de los atracos, asaltos, asesinatos, violaciones no son de gente entre los 45 a 80, son entre los 13 a los 39 años. Una generación que viene pisando una generación que viene pisando toda esta vida con dolor, con tristeza, con engaño, con hogares disfuncionales. Porque a partir de hace 20 años los hogares disfuncionales empezaron a acelerarse. ¿Qué es
Una familia disfuncional, cuando el padre y la madre se desatienden de los hijos, se separan, entra el divorcio y cada quien por su lado y los hijos se van creando con la televisión y el teléfono. Esa es la niñera. Por eso es que nuestros hijos desertan de las escuelas a la edad aproximadamente de los 14 años, 16. Ya no aumenta. La estadística está tan tremenda. Solo el 4.6% de la estadística de nuestros hijos son los que quieren ir a la universidad. Y ellos no están dispuestos a sentarse a una iglesia. Entonces, ¿a quién le corresponde modelar el diseño de nuestra generación? A nosotros. A nosotros. A nosotros. No importa cuánto te llore tu hijo, no importa cuánto te reniegue tu hijo, preferible que llore ahorita a que llores tú mañana. Alábale que él vive. Porque ¿qué generación estás dejando? ¿Qué generación estamos plantando dentro de la iglesia? Y dice, entonces, mire, el enemigo sabe el potencial de tu hijo. El enemigo sabe lo que tu hijo porta. Porque tu hijo no tan solo es el portador de la gloria de papá y de mamá, sino del Padre de los cielos, que triplicado entonces es una potencia caminando en la tierra. Mire lo que dice el 8. Entre tanto, la palabra entre tanto, es aquí que está algo imperando en el aspecto de la hora. Entre tanto. Dice en el número 8, Éxodo 1, 8. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, que no tenía temor de la ley ni del Dios de José. Y dice aquí la palabra que hubo un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: como no conozco a este tal José, como no conozco lo que hay, mire, Satanás va a empezar a escanear a tu hijo, y si no reconoce el poder de Dios sobre él, ¿qué cree que hizo ese rey? Escaneó la descendencia de José, escaneó que no eran obedientes, escaneó que no tenían voluntad, se les había ido la voluntad. Cuando una persona entra en una generación sin identidad, no hay valor, no lo puede reforzar algo más. Creemos que con parir hijos y mantenerlos y llevarlos a la escuela es suficiente. Déjame decirte que no. Parir un hijo, criar un hijo, es alabar al cielo, porque es un regalo del cielo. Ahí tú te desenvuelves en tus potenciales. Hay gente que no sabe llevar a los hijos a la escuela, que nunca han entrado a decirle al maestro: discúlpame, ¿qué bien o qué mal va mi hijo? Usted nomás se encarga de recogerlo en la puerta de la escuela y se lo lleva a su casa, come, a la televisión, al teléfono. Esa no es la vida que Dios ha querido que esta generación entre. Padre, yo te estoy hablando a ti. Yo te estoy hablando a ti. ¿Por qué? Porque Dios quiere. Mire qué tremendo es esto. Dice que miró entonces. Y ahí dice en el 9: he aquí que el pueblo de los hijos de Israel, mire lo que dijo Faraón. He aquí que el pueblo, número 1 dice, he aquí, o sea, yo los miro, sé quién son. Pero dice, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. ¿Quién cree que ve eso en sus hijos? ¿Usted? No, Satanás. Porque ni usted mismo sabe la potencia que tiene en la casa, ni usted mismo sabe el poderío que Dios le está multiplicando a usted. ¿En dónde cree que Dios iba a multiplicar? En su simiente, en su semilla. ¿Dónde Dios lo iba a bendecir? En su simiente, en su semilla. Pero como usted está tan afanado en otras bobadas, en otras cosas, entonces los hijos son criados como los animalitos que los van así empujando. Pero no hay atención. Un día le dije a mi hijo: si quieres tener perros, báñalos, perfúmalos, lávale los dientes, límpiale las orejas.
porque es responsabilidad. Cuando te cases y tengas tus hijos, entonces vas a saber que es mucho más responsabilidad tener un hijo. Y este hijo no va a crecer solo para ser un gran doctor, para ser un gran maestro. Ya traen los dones. ¿Qué nos ha dado a nosotros el Señor? La palabra para moldear los dones. ¿Qué nos dio el Señor? La palabra. ¿Para qué? Para moldear los dones. La palabra moldea, la palabra edifica, la palabra sustenta, la palabra lo que hace es levantar el diseño por el cual viniste a la tierra. Alábale que Él vive. Dale un aplauso al Señor. Por eso es que la palabra debe estar ¿en dónde? En nuestra boca y en nuestro hecho. Aleluya. Yo recuerdo que una vez mis hijos a la edad, los dos se pusieron de acuerdo. Mi hija tenía 12 y él tenía 8. Ya no vamos a ir a la iglesia. Oh, sí. Y yo les dije así: mire ustedes dos bola de mocosos. Así les dije yo a mis dos niños. Besos porque los extraño. Yo les dije así: ¿cómo que ya no van a venir a la iglesia? No, mamá, porque Estados Unidos tiene una constitución que dice que nosotros podemos decidir sobre nuestro derecho de la libre expresión. Ándale, a los 12 años. Le dije sí, pero cuando ustedes vivan en sus propias casas, cuando ustedes trabajen, cuando ustedes ganen dinero, mientras yo los mantenga, mientras yo les doy carro, mientras yo les doy casa, mientras yo les doy ropa, mientras yo los educo, mientras yo les doy todo lo que ustedes tienen, estarán bajo mi ley. Alábale que Él vive. Estarán bajo mi ley. ¿Y cuál es la ley? La ley del amor, de la protección, de la dirección, de la enseñanza para que crezcan. ¿Cuál ley tenemos los padres? La responsabilidad. Hay una ley que se llama ¿cómo? Tú te la tienes que decir a tu vecino ahí, dile: tienes la ley de la responsabilidad. Tenemos la ley de ser responsables. Hay tanto padre irresponsable. El niño ve tele más de 8 horas. ¿Qué es eso? ¿Por qué no sale usted? Pues sí, está muy cansado. Yo sé que sale cansado, pero ¿en dónde dice la palabra entonces? Que Él nos rejuvenece como el águila. Hay que salir a jugar con nuestros hijos. Hay que salir a caminar con nuestros hijos. Hay que platicar con nuestros hijos. Alábale que Él vive. Ya le toqué la llaga a usted. Alábele. Aquí este faraón empezó a mirar. Dijo que esos hijos de Jacob eran ¿qué? Mayores y más fuertes. Satanás dice: ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? Sí. Ingrid. ¿Cómo se llama? Albi. Ingrid, yo ya vi tu hija, te dice. Así se burla. Así se burla Satanás. Albi, yo ya vi a tu hijo. Satanás sabe lo que tu hijo tiene. Pero tu responsabilidad es decir: mi hijo está cubierto desde la cabeza hasta los pies. Y está encerrado en el hueco de encerrado en el hueco de la mano de Jehová, y nadie lo va a tocar. Dígalo. Mis hijos están encerrados en el hueco de la mano de Dios, y desde la cabeza hasta los pies. Por eso es que la mayoría necesitamos hacer un doble esfuerzo. ¿Por qué doble? Porque ya lidiamos con el esposo o con la esposa. Ahora el segundo esfuerzo, los hijos. Y esto no es para la mujer, porque el hombre últimamente le ha dejado la carga a la mujer. Ve con tu mamá. Voy a hacer la tarea. Ve con tu mamá. Me duele aquí. Ve con tu mamá. Perdón. En Israel, en la antigüedad, eran los hombres. ¿Por qué sabía tanto José? Porque Jacob se dio a la tarea de inculcarle matemáticas, administración, literatura. José sabía 4 idiomas. ¿Y sabe por qué lo sabía? Por Jacob. No se los enseñó su madre Raquel. Quien le enseñó la disciplina, quien le enseñó lo que él sabía, no eran los hermanos, no era la madre, era el padre.
El padre tiene la responsabilidad de la enseñanza del hijo, no la madre. La madre tiene la responsabilidad de la sustención o mantenimiento o sustento durante sus primeros días de vida. Cuando el niño ya tiene 6 años, es puesto a los 7 para cumplir los 13 años y entrar a la madurez. En Israel un niño de 13 años ya se considera adulto, ya conoce, ya sabe el bien y el mal. Es el padre. Pero ha visto en la última generación un montón de padres irresponsables. Es el padre el que engendra, es el padre el que constituye. Por eso, cuando un hijo allá afuera anda de bandolero, anda haciendo lo que no debe, es porque hace falta la identidad del hombre en la casa, la identidad de un padre que dirija y que establezca. La sociedad se rige por esos 2 patrones y 2 factores, pero todos se lo hemos echado a la mujer y todavía le decimos a la mujer: no sirves para nada. Hello, pongo una sonrisa. Me agrada cuando se ponen tan serios, tan pensativos, diríamos aquí, ¿verdad? Aquí somos bien pensativos, somos sabios nosotros. Alábale que Él vive. Dele un aplauso al Señor, porque la palabra le está cayendo a usted. Imagínese. Dice aquí entonces que los vio que mayores y fuertes. ¿Qué es lo que miró Satanás? Potenciales. ¿Qué es lo que quiere matar Satanás? Potenciales. Pero esos potenciales traducidos en el espíritu son bendiciones. Son bendiciones que están para ti como padre. Son bendiciones que están derramadas para ti como padre. Ahora mire lo que dice el 10. No se quedó ahí. Satanás nunca se queda solo mirando. Satanás mira y actúa. ¿Sabía usted? Satanás mira, tiene la capacidad de mirar y actúa. Nosotros miramos, nos quedamos mirando y ahí nos quedamos. Y si acaso declaramos una palabra con la boca, pero nunca va al hecho. Mire lo que dice. Ahora pues, o sea, ya me di cuenta que ellos son mucho más en número y mucho más fuertes. Tengo que inventar algo. Tengo que construir algo. Satanás, cuando ve lo bello, lo maravilloso, lo fuerte, lo grande, lo fortalecido, lo quiere derribar. Esa es su naturaleza, derribar la grandeza de Dios en la tierra, derribar nuestra generación. Mire lo que hace. Ahora pues dice: seamos sabios para con él, o sea, para con el pueblo, o sea, para con tus hijos, para que no se multipliquen. Mire, para que no no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, o sea, que si nosotros tenemos una guerra de nuestros enemigos, también se unan nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. ¿Cómo empezaron a tener a ese pueblo en esa generación? Desde ahí empezó la esclavitud. Mire, el primero que vio fue Satanás. ¿Usted cree que la primera que vio a Satanás fue Eva? No, Satanás fue el primero que vio a Eva en la abundancia, en la multiplicación, en la benignidad, en la prosperidad. Fue el diablo quien miró a Eva. Por eso es que el diablo lo primero que busca es mirar tu casa. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo? El diablo miró y dijo: tenemos que ahora ser nosotros más sabios, porque si se multiplica, ¡pum!, nos rompe el propósito por el cual ya los mantenemos esclavos. El pueblo cayó en esclavitud psicológica. El pueblo, cuando José no estaba en esclavitud. Cuando dejaron los patriarcas de existir y pasar con el Señor, se sintieron solos. Y entonces una mentalidad que no trae estructura de reino
Empieza a ser esclava de la mediocridad, empieza a ser esclava del ocio, empieza a ser, alábale que Él vive. Por eso hay tanta ociosidad en los hijos, por eso hay tanto reniego en los... Usted lo manda al niño y el niño se le queda mirando. ¿Qué quieres que haga? Ahorita voy. Pareciera que está sonámbulo. ¿Los has visto así? Un día le dije a mi hijo, mira, te voy a dar una cachetada para que te desanime, para que te... Y me dijo, ¿pero por qué me vas a una cachetada, mamá? Eso no está bien. Me dijo él, tenía como 10 años. Y le digo, mi hijo, pues para que despiertes. Y yo empecé a reprender eso. Y he aquí que así los quiere traer. Es una mentalidad. ¿Por qué? Porque mientras estuvieron los patriarcas, mientras estuvo Jacob, mientras estuvo José, la bendición de la actividad espiritual estaba con ellos en la tierra. Prosperaban, pero la bendición no se fue. ¿Qué fue lo que se fue? ¿Qué fue lo que se fue? Que entraron a otra generación, que quien era dirigidos por ellos había partido con el Señor. No, ellos no dejaron a un líder. ¿A quién estás dejando tú en tu casa como líder de tus hijos? Para que se levante con la fuerza, para que establezca la generación de tus huesos lo que va a salir. ¿A quién la estás poniendo? Dios está hablando y nos está diciendo, porque aquí le dice entonces, mire lo que dice acá en el 10. Y acontezca que cuando venga guerra, Él también pelee contra nosotros, porque en realidad tenían la fuerza para hacerlo. Pero mire ahora, esta palabra a mí me impactó. Y se vayan de la tierra, porque ya les estaba metiendo ¿qué cosa? El temor. Y cuando entra el temor de quedarse solos, cuando entra el temor a una generación de estar sola y no haya quien se levante, entonces el temor esclaviza la mente y debilita la fuerza y el potencial que tienes. Yo no sé si yo le estoy hablando a usted. Debilita. Porque una mentalidad necesita tener la confianza de que algo está bien. Mire aquí en el 11. Entonces pusieron sobre ellos ¿qué cosa? Comisionarios de tributos que los molestasen con sus cargas. O sea que ya les habían dado carga. ¿Te has dado cuenta qué carga tiene tu hijo hoy en este siglo? ¿Ya la descifraste? ¿Ya descifraste qué carga traen los hijos en esta generación? Pues te la voy a revelar. Hay una generación en nuestros días que no quiere venir a la iglesia, que no quiere hacer las cosas de Dios, que está entre no sabe si esto es lo mejor o esto es lo mejor, si esto es lo próspero o esto. Aquí no veo nada. ¿Sabe por qué? Porque ya esta generación, ya Satanás le puso cargas a la velocidad que le entró la tecnología. Nuestros hijos traen una carga de entender, de saber, de conocer, de direccionarse. ¿Cómo es que viene el futuro para ellos? Ya están en una aflicción. Ya están en una aflicción. Ya no sueñan con un trompo. Ya no sueñan con una pelota. Algunos sí, ¿verdad? Que yo conozco. Pero no todos. Ya todos quieren entrar en la saga de la tecnología de los videojuegos que los mantiene ahí como zombies. No comen, no van al baño. Imagínense ese cuerpo cómo se está deteriorizando. Porque no hacen ejercicio, están cansados. Porque si la mente está cansada, el cuerpo se cansa. Pero usted se siente maravilloso porque sus hijos no dan lata, no me molestan. Aleluya, alábale que Él vive. Dios me habló muy fuerte a mí anoche y yo cambié el tema para hoy. La bendición nunca se fue. Siempre estuvo ahí. Que nosotros no la veamos, esa es otra historia. Mire lo que aconteció. Y dice,
pongámosles tributo, y dice que los molesten con sus cargas. Y dice, y edificó Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Estas dos palabritas quiero que sepan que es el hostigamiento de hoy día. Satanás está almacenando allá en la nube, lo que nosotros llamamos la nube, los que estamos en la tecnología, en la nube están almacenando toda la información pasada, presente y futura. Y la futura está en nuestros hijos. Están almacenando toda la historia de la humanidad. ¿Sabe por qué? Para destruir a la misma humanidad con el mismo precepto de la humanidad. Y una de las cosas más grandes es el miedo. El miedo. Mire esto. Dice que le afligieron con cargas y edificaron almacenes, almacenamiento, tecnología. Tanto que nuestros hijos ya no quieren estudiar una carrera porque ya en la tecnología sienten que ya está todo. Aunque no digan amén. Pero así la palabra de Dios dice que como la tecnología avance, así también correrá el Espíritu de Dios. Así que nosotros tenemos que activar el Espíritu de Dios para que el Espíritu de Dios corra sobre nuestros hijos. Quitémosle esa carga a nuestros hijos que traen, esa falta de identidad que nuestros hijos tienen. ¿Por qué? Porque nuestros hijos no saben hacia dónde. Están codependientes de usted. Codependientes. Y dice, pero cuanto más los oprimían, oiga esto, mire qué tremendo. Cuanto más los oprimían, cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. Mire el poder que hay en nosotros. Por eso es que yo no entiendo a la gente que todo el día se queja. ¿Por qué? Porque está la bendición activada. Solo tienes que creerla. No importa la atmósfera donde tú estés, la atmósfera la cambias tú. Tú tienes el poder y el potencial para cambiar tu atmósfera, porque tú eres bendecido, multiplicado. Y eres no tan solo eso, en extremo eres una persona inteligente. Que no hayas descubierto tu inteligencia, eso es otra cosa. Mira lo que dijo: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios tenían ¿qué? Miedo. Satanás tiene miedo de lo que va a ser tu hijo. Satanás tiene miedo del próximo evangelista. Satanás tiene miedo del próximo apóstol, del próximo profeta que se levante en la casa de Dios. Oh, yo no sé si usted me está entendiendo. Satanás tiene miedo de lo que tú pariste en la tierra, porque sabe que la bendición nunca dejó de estar obrando sobre tu vida. Nunca. Por eso es que tus hijos no pueden maltrecharse con majaderías, con malas palabras. Escuché a un hombre tonto que decía: el decir malas palabras es liberar la maldad que hay dentro de mí. ¡Qué ignorancia! Las majaderías que una persona dice es porque se crió en un ámbito donde no se le permitió explorar la grandeza que traía. Alábale que él vive. Un hombre que es maldiciente, la atmósfera, la cultura lo encerró y no supo salir sacar de él lo que había dentro de él. Por eso es que Satanás sabe el potencial que trae tu hijo, aunque tú no lo mires, aunque tú no lo reconozcas. Pero cuando tú dices: mi hijo va a ser grande, mi hija va a ser grande, mi hija va a estudiar, mi hija va a conquistar, lo que yo no hice, yo lo declaro que lo hará ella, y lo hará en grande. No lo hará a la mitad, no se quedará como yo dependiente de algo, de alguien. Lo hará grande el Señor, porque para eso vino a la tierra. Para eso fue la generación, para que vieras lo que Dios te estaba dando. Es triste ver esta generación. A mí me duele. Y dijo aquí que los israelitas ¿qué? Estaban siendo oprimidos, pero estaban multiplicándose. Pero dice entonces en el 13: y los egipcios hicieron servir a los
de Israel con dureza. ¿Sabe por qué los trajeron con dureza? Porque de esa manera solamente iban a quebrar la identidad de multiplicación y fuerza que traían. Yo quiero llevarte ahí a lo que son las cuatro formas, las cuatro bendiciones que no fueron alteradas en esa generación, ni en esta. La primera, la multiplicación, que significa Ulpan Yan y Lahab. Ulpan Yad y Laham. ¿Por qué? Porque la palabra dice, serán numerosos, se aumentará, porque es la raíz de la duplicidad. ¿Cómo funciona la raíz de la duplicidad? Te lo voy a decir en el ámbito médico celular. En las células tenemos un ADN y ellas tienen la identidad de duplicarse. Cada milésima de segundo se duplica una célula madre para duplicar 2 veces milésima de segundo cada 2 veces, cada 2 veces, cada 2 veces, cada 2 veces, cada 2 veces. Para cuando tú te levantes, entonces está creciendo el pelo, están creciendo las uñas. Tus uñas no han dejado de crecer. Tu sangre no ha dejado de dar vuelta. ¿Por qué? Porque el comando es duplicidad, duplicidad, duplicidad. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Quiere decir que cada milésima de segundo. Y en esos 8, 16. Y en esos 16, 24. Y así se va sucesivamente. Cuanto más se acelera el tiempo, cuanto más se acelera la multiplicación. Eso significa el Alpam, Ilen y Yam. Significa una duplicidad que constante. ¿Dónde está? Diga, dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Ahora, es la raíz de la duplicidad. Tú eres la raíz de la duplicidad. Tú eres la raíz del sustento. Cuando Dios dijo hagamos al hombre, el hombre traía la duplicidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alábale que Él vive. Por lo tanto, la multiplicación nunca ha dejado de estar dentro de nosotros. Nunca. Para aquellos que dicen es que yo no sé cómo hacer riqueza, no tengo nada. Todos tenemos el potencial. Que no lo entendamos, que no lo sepamos, que no lo desarrollemos. Usted dice, ay, pero mira, Bill Gates, ¿cómo hace riqueza? Yo quisiera ser como él. No hay nada diferente en él que tú no lo tengas. Pero hay un factor. ¿Cuánto tú deseas que se cumpla en ti lo que tú portas? Depende de ti. Sus mentalidades fueron hacer riqueza, hacer riqueza, hacer riqueza, hacer riqueza, hacer riqueza. Y siempre estuvo la riqueza en sus bocas, en su mente, que llegaron a poseerlas. Porque se necesita tener un espíritu que guerree los potenciales que tenemos. No voy a hablar de eso ahorita. ¿Por qué? Porque se necesita ¿qué? Pelear los potenciales que llevamos por dentro. Ellos no los pelearon. Mire lo que hicieron. Entonces, ¿qué pasó? Les pusieron ¿qué cosa? Carga. 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 Hay padres que le dicen a los hijos, pues ya tienes 16 años, ya ponte a trabajar. Qué mentalidad de pobreza. Porque ya es carga para ti el hijo. Porque no te produce. Porque así nos trataron a nosotros, ¿verdad? A los 16 ya nos traían trabajando. Es más, hasta los 12 ya nos traían trabajando. Pero ellos no sabían lo que ahora sabes tú. Tú no vas a poder meter a tu hijo a esa esclavitud, porque entonces le estarás quitando cómo desarrollar lo que él ya porta. Mira, la multiplicación significa también el darse. Cuando Dios multiplica, la palabra multiplicar está puesto por 2 vocablos. La primera es mult, que tienes que mutilar un pedazo para duplicarlo. Por ejemplo, los que saben de jardinería, cuando quiero producir injerto, tengo que trozar toda la planta y dejar donde corre la savia e injertar el otro palo para que a través de 30 días pueda germinar.
La multiplicación, esa palabrita, significa entonces que me tengo que adherir a algo más fuerte todavía para multiplicar lo que ya poseo. Esa palabrita significa entonces ponerme sobre de algo más fuerte para que sea robusto lo que produzca y más abundante. Wow. Esto es que nosotros necesitamos ponernos bajo la cobertura de Dios, que es más grande, que es más poderoso, para poder traer el fruto que necesitamos traer a este tiempo. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? ¿Cuántos le dicen hoy en este día, yo voy a multiplicarme? Porque voy a estar injertado a la raíz que es Cristo. Voy a estar injertado al primero, al que me salvó, al que me llamó, al que me levantó, al que dice que es el Todopoderoso. Ahí me voy a injertar en este día. Porque somos injertos. Como el pámpano a la vida, así estamos injertados. Pero aquel que no cree en esa injertación no puede expresar la multiplicación en la llenura. Necesitamos aprender. Ahora, Proverbios 3:2 dice: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y de años de vida y paz te aumentarán. Oiga esto, ¿en dónde Dios quiere que nos fortalezcamos? En la ley. Pero ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la palabra de libertad de Cristo Jesús. Y es la palabra los que va a aumentar nuestros días, para que así como alargue el Señor los días, los años y traiga paz, aumente también nuestra generación. En este día, que antes de que comas, Elohai, el Elohai, el Elohim, el Elolayo, el Elohabaruch, tiene 4 significados y están dentro de la multiplicación. Cuando le dijo Abraham a Dios, enséñame, le estaba diciendo, multiplícame. Y Dios le dice, así haré. Cuando Abraham le pide al Señor y el Señor le dice, así haré. ¿Dónde estaba la palabra multiplicación? En así haré. Y entonces dice que levantó sus manos, adoró a Dios, le trajo ofrenda. Y dice que Dios como un viento entró. Entonces la multiplicación ahí se incrustó dentro de nosotros. La creyó. Creyó que su descendencia sería como las estrellas y como la arena del mar. Creyó. Cuando nosotros creemos, entonces nosotros nos activamos. Mire, cuando Dios hace esto, entonces acelera lo que tiene dentro de nosotros. Número 2, la primera cosa que hizo fue multiplicar, multiplicó aquello que ya habría fructiferado. La palabra fructiferar significa parash o raba. Que la palabra raba me fascina porque significa esto literal. Cuando una mujer pare, la tierra sabe la tripartitura de lo que está pariendo. 3. Y cada vez que crece en año, se va multiplicando. ¿Cuántas veces? 3. Mire esto, cómo funciona en el hebreo. La palabra raba es cuando una mujer deja de ser estéril y empieza a ser fértil y da al hijo. Cuando el hijo toca la tierra, el hueso del hijo toca la tierra. Cuando está en el proceso de los primeros años, ¿qué hace? Gatea, no puede poseerla, tiene que ser dirigido. Entonces los huesitos se están ¿qué? Afirmando para duplicar. Entonces ¿qué hace? Gatea, se entrena. Cuando ese niño se está entrenando, el raba está entrenando para erguirlo y poseer la tripartitura que la tierra le tiene que dar. En el hebreo eso significa raba. Significa entonces que toda criatura que nace entrena en la tierra. Y todavía va más allá, porque el hebreo dice virhovek, dice gatea y babea, para poseer con el hueso y con la lengua.
No con la boca, con la lengua. Porque, ¿por qué babea el bebé? Porque no tiene dientes, porque no tiene maldad. Y cada vez que el niño gatea y toca el piso y se arrastra, está entrenando el hueso para poseer la tripartitura. La multiplicación de la tripartitura. La triplicación de la tripartitura. Ahora vea esto. Aumenta consideradamente y transforma de carácter para influenciar en alguien. Cuando el hueso está erguido, la palabra fructífero quiere decir semilla abierta o dispuesta a morir para multiplicar los millares que salen de cada uno de la tripartitura. Lo voy a volver otra vez al principio. Si la tripartitura está ahí, cuando posee la tierra, el semillero es miles. De una semilla pueden salir miles de frutos. Usted planta una semilla de manzana y salen 2 manzanas. ¿Cuántas llegamos a recolectar? Como unas 400, como unas 1200, unas 3200. Bueno, ahí está la palabra raba. En la fructiferación de la tripartitura, primero se activa uno, y luego en miles, y luego se activa el segundo en miles, y luego se activa el otro segundo en miles, y cada uno de esos miles se ramifican millares de millares de millares. Por eso es que Dios no puede ver en los hijos miseria, porque en nosotros está el raba de la fructiferación. El raba se hace uno cuando tú tocas y te yergues para poseer. Eso es lo que traes tú y eso es lo que traen tus hijos. Qué tremendo. Ahora mira la otra parte. En Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Los frutos del Espíritu. Cuando tú fructiferas, la primera cosa que se activa son los frutos estos. ¿Sabes por qué? Porque entiendes que tu riqueza no proviene de tu fuerza, sino de la fuerza de Jehová. Sabes que lo que tú estás poseyendo no viene de ti, viene de Dios. Entonces eso hace que tú impartas esa fructiferación. ¿A quiénes? A tus hijos. El pueblo de Israel se le olvidó quién eran en Dios. Fructíferos, multiplicadores, y dice aumentados. ¿Qué significa ser aumentado? Es un verbo transitivo. ¿Y qué es un verbo transitivo? Un verbo transitivo es que existe o puede haber algo mayor de lo que tienes. Aumentado quiere decir que vas a tener cosas más grandes que las que palpas en tu mano, que vas a tener cosas más ricas que las que has poseído. Oiga, yo no sé a quién le estoy hablando. Alábale que Él vive. Significa que aumentar es tener la posesión o la expansión más de lo que ya tienes en la mano. Yo no sé cuánto van a dar gloria a Dios y van a poseer esta palabra hoy para decirle al reino que el reino de lo que te dio te va a sobreabundar. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que estés escaso, que aprendas a dar. Una mano extendida es una mano llenada constantemente. Una mano cerrada, Dios no la puede llenar. Dios no le puede dar más, no le puede aumentar. Porque aumentar es la capacidad de volumen importante y la magnitud que necesitas para tu vida. ¿Cuántos de nosotros le vamos a decir al Señor: tengo que aumentar la capacidad de lo que portan mis hijos y tengo que activar la mía? Deja de estar diciendo que no tienes, que no puedes. Mira esto. Y aquí termino. El Salmo 115, del 14 al 15. Dice: aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Ahí está la clave. ¿Qué hizo en Éxodo 1:1? Aumentó la bendición del pueblo de Israel. ¿Lo sabían? Se les olvidó. Sí lo sabían, pero se les olvidó. Porque como niños se nos tiene que guiar para que no se nos olvide. Cuanto más nuestros hijos. Hoy yo aprendí así. Yo tenía un calendario en mi casa
para que mis hijos tuvieran horarios para salir a jugar, horarios para leer, horarios para jugar ajedrez conmigo, 30 minutos, para llevarlos a pasear en la bicicleta. Yo puse un calendario de 7 días a la semana. Y en ese calendario decía iglesia, iglesia, ministerio. ¿Ministerio de quién? Ministerio de Octavio, ministerio. A cada uno les puse el ministerio dentro de la iglesia. Y cuando llegábamos a la iglesia, yo no le llamaba a mi hijo por su nombre ni a mi hija por su nombre. Ministro de alabanza, ¿cómo usted? ¿Ya está lista, ministra? Ya estoy lista, mami. Ella ya sabía cómo yo le hablaba. Ella ya sabía lo que tenía que hacer. Ella sabía que no debía andar corriendo. Ella sabía que ella tenía que estar quieta, tranquila, serena, escuchando la palabra cuando le tocaba estar ahí. Porque cuando tú empiezas a ministrar tu casa, mira lo que dice, ¿aumentará quién? ¿Tus fuerzas? No, Jehová aumentará la bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Y dice, bendito vosotros de Jehová que hizo los cielos y la tierra, porque cuando tú das honra y gloria a los cielos, a la tierra, entonces Dios ya está preparando cosas grandes para ti. Ahí es donde está, me faltó solamente una, fortalecidos. Se las voy a dejar para la otra porque es bastante extensa. Pero si estas tres están dentro de tus hijos, ¿cuántos de ustedes tienen hijos? Levanten su mano. Dígale, el pueblo de Israel se olvidó que era fructífero, que era multiplicador, que era aumentado y que era fortalecido. Estas 4 cosas se olvidaron los hijos de Israel. Que estas 4 cosas no se te olviden a ti, que están sobre tus hijos y que eres tú quien las tiene que acelerar para que se puedan multiplicar. No va a venir tu vecino, no va a venir el maestro de la escuela para decirte, te las voy a dar. No, te corresponde a ti. Tú eres el autor y consumador de la fe, que esa es la parte. Si Cristo hizo eso como autor y consumador de la fe, ahora la fe que radica en ti la tienes que habilitar en tus hijos. Tus hijos tienen una medida de fe, habilítala, pero no la hemos habilitado. Por eso nuestros hijos, mira, llegan a los 18 años y les pregunto, ¿y qué vas a estudiar? Pues no sé. Llegan a los 20 años, ¿y qué quieres hacer? Pues todavía no falta de identidad en esta generación. ¿Y de quién fue la culpa? ¿De ellos? No, de nosotros como padres. Ponte de pie en este día. Ponte de pie en este día. Ponte de pie en este día y dile, hoy yo voy a ser fructiferado. Yo voy a ser fructiferado. Yo estoy fructiferado. Levanta tu mano y dile, hoy yo estoy fructiferado. Dios dijo que yo fructiferaría en la tierra y fue un mandato que se le dio a todo mi ser, a mi espíritu, a mi alma. Pero Satanás me ha querido voltear la historia. Dile, hoy yo decreto que la fructiferación se implementa, se desarrolla sobre mis días. Levanta tu mano ahí donde estás. Si el cansancio, el agobio, el hambre, lo que estás pasando te está haciendo flaquear, dile ahora al enemigo, sabes que no tienes autoridad ni poder en este día. Hoy yo me voy a levantar porque la fructificación está sobre mi vida. La multiplicación se me fue dada, se me fue implementada. Nunca se fue de mí. Nunca fue quitada. La bendición del pueblo de Israel nunca fue quitada y nunca será quitada hasta que Cristo venga. Ve a un judío mendigando. En Israel usted no va a ver ni uno que mendigue pan, ni uno. Y si usted va a Israel va a mirar las calles más limpias que todo el mundo. Pero ¿sabe en qué consiste? En que ellos saben quién es su Dios. Aunque no reconozcan a Cristo como su único Salvador, ellos saben quién es Jehová. Ellos saben quién es el Elohim, Yeshua HaMashiach. Ellos lo ven como un profeta. Pero cuando se les abran los ojos, será el pueblo que va a ser limpiado, regenerado y tendrá que pasar su proceso. Levanta tu mano. Dígale hoy en este día,